La clasificación de los bienes. Primero vamos con el concepto de cosa y luego ya abordaremos el concepto de bienes. Antiguamente se denominaba cosa solamente a los objetos que podían ser percibidos por medio del sentido del tacto. Entonces estaba muy limitado. Actualmente, cosa es todo lo que, siendo percibido por cualquiera de los sentidos, puede ser materia de una relación jurídica. El concepto de bien es toda cosa susceptible de apropiarse. Vamos a ver ahora la clasificación de los bienes. Tenemos una primera clasificación que son los bienes considerados en sí mismos. De ahí van a derivar diferentes subclasificaciones. Tenemos primero los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos son los que pueden ser percibidos por los sentidos, por los cinco. Por ejemplo, el reloj, principalmente utilizamos el sentido del tacto, también la vista, pero principalmente el tacto. En el caso de la música necesitamos a través del sentido del oído. Tenemos el vestido, fundamentalmente a través de la vista, es el que predomina, el sentido que predomina. En el caso del perfume, el olfato, y en el caso de la comida, pues el gusto. Todos esos son pues bienes corpóreos. Tenemos también los bienes incorpóreos, que solo pueden ser percibidos por medio de la inteligencia. Ejemplos, los derechos. Ahora bien, ¿por qué por medio de la inteligencia? Porque precisamente es la inteligencia la que nos permite entender que una cosa, por ejemplo, no es nuestra. Aquí tenemos dos ejemplos. El derecho de propiedad que se tiene sobre una casa. Bueno, sabemos que hay un documento que se llama título de propiedad. Ahí se encuentra inmerso el derecho respecto de ese inmueble, y tenemos del otro lado un vehículo que tiene su correspondiente factura, que también es un documento donde se refleja el derecho de propiedad sobre ese vehículo. Entonces es la inteligencia la que nos hace ver que, aunque nos guste mucho esa casa o ese vehículo, no es de nosotros y hay que respetar. Por eso se dice que los derechos son bienes incorpóreos, y hay una reglita que establece la ley, según la cual la naturaleza de las cosas sobre las que recaen serán bienes muebles o inmuebles. Es decir, que toman la naturaleza sobre los bienes sobre los que recae. Si el derecho recae sobre un bien mueble, será a su vez mueble. Y si recae sobre un bien inmueble, toma la naturaleza de este último, convirtiéndose en inmueble. De ahí que la ley considere bienes inmuebles los derechos reales sobre bienes inmuebles. Y bienes muebles los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Pueden ser pesados, contados o medidos. Aquí tenemos como ejemplo el trigo, el vino, el dinero, las semillas, la tela. ¿Sí? El dinero es el bien fungible por excelencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos prestado dinero, nos dan a lo mejor 5,000 pesos, y esos 5,000 pesos que nos entregan, nosotros los utilizamos. Esos billetes que nos son entregados los utilizamos para hacer frente a la emergencia por la cual regularmente pedimos prestado. Y no estamos obligados, por lógica, a devolver los mismos billetes, ni siquiera la misma denominación que nos dieron, porque nos pudieron haber dado puros billetes de 500 pesos, y nosotros con que entreguemos en diferentes denominaciones, pero la cantidad que se nos prestó es más que suficiente. Por eso se dice que el dinero es un bien fungible por excelencia, porque nosotros cumplimos con nuestra obligación de devolver otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad.
Entonces, en fin, la cuestión aquí es que todo aquello que se puede pesar, todo aquello que se puede contar y medir, son bienes fungibles. Aquí, por ejemplo, tenemos otros casos de bienes fungibles. Eso sí, al momento en que a nosotros, por ejemplo, nos prestan aceite de oliva, porque tenemos una emergencia y le pedimos a la vecina aceite para poder cocinar y nos entrega aceite de oliva. Y nosotros cuando vamos al súper, que hacemos nuestro mandado, recordamos que debemos el aceite que amablemente nos permitió la vecina salir del apuro que teníamos. Entonces vamos a comprar otro de la misma especie, calidad y cantidad, no otro de diferente marca que porque nos sale más barato, no. Por ejemplo, si lo que nos dieron fue aceite capullo, nosotros no vamos a devolver un 1, 2, 3 por ser más económico, porque no estaríamos cumpliendo con el hecho de que sea de la misma especie, calidad y cantidad. Si nos dieron el aceite de oliva, nosotros tenemos que comprar el aceite de oliva. Igual, en el caso no es lo mismo que sea sujeto de un contrato el frijol bayo y que yo al momento de devolver quiera hacer una devolución con otro, pero de frijol negro, o viceversa, porque tiene que ser de la misma especie, calidad y cantidad. Bueno, los bienes fungibles originan el contrato de mutuo, que es aquel por virtud del cual el mutuante transfiere la propiedad de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a transferir otra de la misma especie, calidad y cantidad en el tiempo establecido en el contrato o por la ley. Ejemplo: préstamo de aceite comestible, regresar misma calidad y cantidad, ya que no adquiere individualidad. Ya lo explicábamos ahorita. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que este granjero tiene un contrato celebrado con este comerciante respecto de la cosecha de manzanas. Requiere, no sé, unas cuantas toneladas de manzanas, y ya se había acordado así, pero al momento de recoger la manzana, el granjero se da cuenta de que no va a alcanzar a cubrir el contrato. Entonces tiene una solución: acude con su vecino, que también es productor de manzana, y celebran el contrato de mutuo, por el cual se va a acordar como objeto las toneladas o kilos que requiera el primer granjero para que éste pueda hacer frente al contrato que tiene con el comerciante, y pasado un año que él recoja de nuevo la manzana, pues le pueda devolver al granjero otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Ese sería el contrato de mutuo. En este caso el objeto sería un bien fungible, que es la manzana. Ahora vamos con los bienes no fungibles. No son susceptibles de sustituirse por otros de la misma especie, calidad y cantidad, en virtud de que tienen individualidad propia, que impide su intercambio. El ejemplo clásico son los inmuebles. El vehículo también. Ustedes me pueden decir, bueno, pero el vehículo hay muchos iguales. Sí, pero acuérdense que incluso ya desde fábrica vienen individualizados, en el sentido de que traen un número de serie. En el momento en que ustedes van y adquieren un vehículo nuevo, que van a la agencia y ven varios, pues ahí sí están indeterminados, pero ya cuando ustedes eligen el suyo y que lo determinan, y ahí en ese momento es un bien no fungible, adquiere una individualidad, de tal manera que si ustedes llegan a prestar ese vehículo, que ahorita vamos a ver cómo se llama ese contrato, ustedes quieren que les devuelvan el mismo bien, porque el bien tiene individualidad. Lo mismo en los inmuebles. Los bienes no fungibles
originan otro tipo de contratos, que es el comodato, que es aquel por el cual el comodante transfiere el uso de una cosa no fungible al comodatario y éste se compromete a devolver en el tiempo establecido en el contrato o en la ley. Pero aquí lo que se devuelve, a diferencia de los bienes fungibles, es el mismo bien que nos prestaron. Si alguien, en vez de, vamos a suponer que se va unos años a vivir fuera del país y no quiere dejar su inmueble solo, puede prestársela, que sería el contrato de comodato, a un amigo, a un familiar, para que se quede en ella y no le va a cobrar renta. Esa es la diferencia con el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento hay un uso y goce temporal, pero a cambio de un dinero. En el caso del comodato se concede el uso y goce temporal, pero gratuito. Pero lo que se devuelve es el mismo bien que se presta. Y en los bienes fungibles, en el mutuo, lo que te devuelvo es otro tanto de la misma especie de calidad y cantidad, porque en el ejemplo que poníamos de a la que la sacan del apuro con el aceite de oliva, pues no va a usarlo y luego devolverlo ya con una porción menos que fue la que utilizó. No, lo que va a hacer es, la próxima vez que vaya al súper a hacer un mandado, ahí lo que va a hacer es que compra otro de la misma especie de calidad y cantidad. En el caso de los bienes no fungibles, lo que se devuelve es lo mismo que se me prestó. Igual sucedería en el caso de el vehículo. Si ustedes se van de vacaciones por un mes y no quieren que su vehículo esté a lo mejor parado, entonces realizan un contrato de comodato con algún familiar, con algún amigo. Te presto mi vehículo por el mes que voy a estar fuera para que no se quede ahí parado, dale uso, nada más ponle gasolina, si requiere algún mantenimiento también. Y entonces en este caso sería la devolución del mismo bien que yo te entregué. Eso es pues lo que viene siendo los bienes fungibles que originan el contrato de mutuo y los bienes no fungibles que originan el contrato de comodato. Aquí viene ahora una cuestión que espero que ustedes resuelvan. Piensen, después vamos a subir un video donde resolvamos esta cuestión, pero me gustaría que, si ustedes gustan, pues participen y den algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos de bienes se te ocurre que puedan ser creados como fungibles, es decir, surgieron como fungibles y que se vuelvan con el paso del tiempo o por alguna circunstancia en no fungibles? Si entendiste la diferencia entre bienes fungibles y no fungibles, será fácil que determines algunos ejemplos de estos que se te están solicitando.